Hola, ¿cómo están? Yo soy Kelly Yo soy Vani, y esto es Amas Podcast. ¿Y hoy es? viernes 13. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu casa te apartes, ¿no? Aunque también lo utilizan para el martes 13, pero bueno. Sí. Entonces, bueno, hoy tenemos un especial un poco tétrico como el viernes 13. Especial de viernes 13. Ta, 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 ta. Súper. Morir sin que nadie se entere. ¿Te has puesto a pensar alguna vez en eso? Qué coincidencial, ¿no? Que justamente el tema que escogimos se dio para grabarlo un viernes 13. Bueno, ¿por qué llegamos a este tema? En realidad llegamos a este tema, soy honesta con ellos, porque veo mucho Instagram y vi una noticia de una mujer que en realidad la había visto hace años y recién la volví a ver. Una mujer que murió sola en su casa, viendo televisión. Es un mito, no es real. Y nadie se dio cuenta hasta 40 años después, ¿cierto? Fueron 40 años. Mi Sí, creo que memoria... fueron Yo 40 soy Dory, años. ¿ok? De Buscando a Nemo. Yo sufro de pérdida de memoria a corto plazo. Ya a mí se me olvida todo. Entonces, lo cierto es que sí, todo comenzó por eso. Todo comenzó porque vi esa noticia y comenzamos a preguntarnos cómo alguien muere y no te das cuenta, cómo te mueres y nadie se entera durante 40 años. O sea, los servicios de tu casa, el arriendo, o si tu casa es propia, los impuestos, todo, el consumo de luz, el consumo de agua, todo, alguien debería notarlo. Efectivamente, alguien lo notó 40 años después. Bueno, empezamos a investigar y nos dimos cuenta de que muchas personas De que, mueren de de esta que esa forma. no era la única Realmente, persona que había muerto así, muchas personas mueren realmente y nadie se entera. Kelly encontró una página, cuéntalo. creo que es en España, sí, es en España que te Es en comenté, en España. España, pero lo que pasa es que ese punto sí lo tenemos más adelante, va en aumento. Sin embargo, Una en intro, una España, pequeña intro. sí, en España actualmente cada vez se presentan más casos como este, precisamente lo que hemos hablado en videos anteriores. La caída de la natalidad también impacta en este aspecto porque cada vez tenemos más población adulta, ¿no? Adultos mayores, que se van quedando solos, que sí, se van quedando solos y ya no tienen sus papás vivos, sus hermanos también de pronto ya han fallecido, sus hijos ya pues o no tienen hijos, personas que se quedaron sin hijos. Cuéntales lo de la viejita, o lo vas a contar más adelante. ¿Cuál viejita? La de la EPS, la de la Ah, urgencias. ok. Bueno, sí, recientemente tuve un inconveniente de salud, más o menos a inicios de mayo, y llegamos a urgencias y nos cruzamos precisamente con una persona que técnicamente podría fallecer y que nadie se entere, porque era una viejita de más de 80 años, ¿cierto? Sí, Bueno, nunca supe su edad exacta, pero pero era aparentaba, mayor de o 80 sea, de lo años. pequeñita que estaba y de lo... Es que no quiero usar palabras que puedan ser ofensivas. Se le notaba que tenía... Bueno, ella estaba súper asustada porque se había equivocado de clínica, o sea, no era una clínica que tenía convenio con su EPS y llegó allí por accidente. Entonces, porque pensó que esa era la clínica a la que ella asistía y bueno, nos empezó a contar que tenía, que se había caído, que tenía roto el manguito rotador de un brazo, que tiene prótesis en unas rodillas y que está completamente sola, no tiene, pues sus padres ya fallecieron, la mayoría de sus hermanos también, solo le queda una hermana viva y está muy lejos y bueno, como que está sola, realmente está sola, vive muy lejos de todo lo que es como el centro tanto internacional como el centro de la ciudad, como el lugar donde están la mayoría de las cosas, realmente vive muy lejos de ahí. Y se nota que es muy pobre también, no tiene trabajo, no tiene pensión, así que fue como un poquito frustrante, fue un poquito frustrante y agobiante de algún modo porque pues particularmente soy una persona que piensa mucho en la vejez, ¿no? Piensa mucho en cómo voy a llegar a esa edad, eh, y me Siempre angustia sientes, mucho.
siempre sientes que se te acaba el tiempo, ¿no? Eso es Sí, lo que siempre repites. siempre siento que se me acaba el tiempo, pero adicionalmente también siento un temor de llegar, eh, perdón, de llegar a una edad mayor donde no tenga suficientes recursos, ¿no? Donde no tenga la vida de algún modo estable, porque me asusta mucho estar sola en la vida, sin nadie, sin familia, sin nada, eh, no poder con mi propio cuerpo y tener este tipo de enfermedades, este tipo de situaciones y como que eh, andar como andaba esa señora, tal cual como andaba esa O sea, señora. porque estaba completamente sola, eso fue lo que más nos impactó. Andaba solita, sin nadie y sí se veía muy mayor. Sí, Entonces sí, eso es un impacto, o sea, ver a una persona así, verte en su reflejo y ver que tal vez pudiese ser tu futuro. Eso es algo que marca cuando lo ves, cuando lo vives. así es. Entonces, eso es algún tema que como que ha estado allí rondando entre nosotras como tema de conversación todos estos días, ¿cierto? Y Ujú. ya llegó a un punto el tema de conversación que se tuvo que convertir en un video. Y coincidió macabramente con que se hiciera hoy viernes 3. Bueno, entonces sí, a partir de esa noticia que Vane vio, empezamos pues a hablar. Realmente esto pasa, antes era menos común porque las familias eran más grandes. eh, Por lo menos hermanos. Ahí había diferencias Sustanciales. entre las edades. Claro. Un hermano que tenía 40 años en un determinado momento llegaba a tener un hermano de 10 años, 30 años de diferencia, aunque sea ese hermano de una u otra forma le hacía compañía hasta que se iba. Y luego quedaban los hijos, los sobrinos, los nietos, ¿entienden? Pero con la caída de la natalidad eso cada vez aumenta más, o sea, cada vez son más los casos en los que las personas pueden fallecer y que nadie se entere porque pues no tienen quien se entere. Hay personas que también tienen un estilo de vida muy asocial. Yo creo que la mayoría de las personas hoy día piensan que lo ideal es tener 2 hijos. La mayoría, creo. Hasta ahora piensan que lo ideal son 2 hijos. De ahí a que los tengan, la mayoría tiene uno, creo. O sea, si lo sacamos por el promedio poblacional, creo que uno por persona, ¿no? Por pareja, por... En la actualidad, sí, aunque creo que Colombia tiene 2.78 en el promedio, Ok, 2.78% de hijos por, por mujer, era la cosa. claro. La cuestión es que sí veo por lo menos que está como muy disparejo, porque que el día me estaba dando cuenta cuando fui al supermercado de que había muchas personas mayores y no había ni un solo niño. La única niña era Emma. Como siempre. La única niña era Emma. No. Claro, era horario de escuela. Emma, como no está ahorita en este momento escolarizada, o sea, tendría que haber estado en la escuela, que hacía ahí en el supermercado. Es algo obvio, ¿no? Claro, Pero aunque sean niños chiquitos, o sea, niñitos bebés. Sí, no. de que no están escolarizados, de 2 años, 3 años, que todavía no han comenzado el colegio, no, ni siquiera eso se veía. No se veían jóvenes, todas las personas, absolutamente todas que veías por todo lado, se ve que tenían más de 20 y tantos. Ok, Era muy raro. ok, ok. Bueno, sí, pienso que es algo como, algo que es evidente, ya lo dijimos en dos videos anteriores donde tocamos el tema de la caída de la Por natalidad. aquí les dejo la tarjetica para que vayan, si quieren, a ver ese video, porque me parece que también está muy Sí, chévere. y lo tocamos también previamente de cuánto cuesta más o menos tener un hijo y si eso está impactando en la caída de la natalidad, que creo que sí, realmente una de las cosas que más impacta, independientemente de todo lo que hablamos en ese video, es un factor económico. La verdad, la gente, el mundo. Pues a lo que iba. Uh-huh. Sí siento que como que no está muy mal distribuido. Ok, puede ser que tengan de promedio aquí en Colombia las mujeres de 2 punto tanto por hijo, o perdón, 2 punto tanto hijos por persona, Por mujer. por Uh-huh. mujer. Pero siento que eso está muy desproporcionado en mucha parte, porque por lo menos acá en Bogotá, creo que es donde más se puede ver que muy pocas mujeres tienen hijos, Uh-huh. ¿cierto? En la actualidad, sí. Igual pasa, creo, en muchas ciudades, en muchas partes del mundo, de Uh-huh. que se nota muy desproporcionado. Tal vez sí haya mujeres que tienen hijos, pero es que hay mujeres que tienen 4, 5, 6 hijos todavía. Uh-huh. Hoy día pasa eso. Ahí es donde entra el desbalance de que por una mujer que tiene 6 hijos,
ya hay dos que no tienen hijos. Ahí es donde me imagino que surge esa métrica del 2,78, ¿no? Claro, y ahí es donde pasa o acontece de que sí, hay muchas personas de que llegan a la vejez sin nadie. Sin nadie, porque tal vez nada más ya tenían tres hermanos, uno de esos hermanos falleció, el otro está por allá en Australia y están aquí solitos. Eso es lo que pasa. Totalmente. Entonces eso pues poco a poco ha ido incrementándose, poco a poco son más esas historias las que protagonizan los titulares, por lo menos en España, según lo que pudimos ver. El ¿Cómo punto siguiente. empieza la soledad? Entonces, Ajá. ¿cómo empieza la soledad? ¿Cómo te vas quedando solo? En mi humilde opinión, no sé, todo depende mucho del contexto, del entorno o de tu propia personalidad. Yo siento que a veces soy una persona muy asocial, o sea, como que mi círculo social es muy pequeño. Y eso tiene tanto de bueno como de malo, obviamente, porque las personas que conocen muchas personas, pues tienen conocido en cada rincón del mundo, tienen siempre gente que está pendiente de ellos, tienen siempre mucha más fluidez como socialmente hablando en la vida Sin con embargo, otros. yo creo que eso podría influir en que noten que te moriste, en que noten que ya no estás, pero no significa que no te garantiza tampoco que tener 100 conocidos, 200 conocidos, 1000 conocidos en tu entorno vayan a estar ahí para ti. Vas a llegar a viejo acompañado, ¿no? Porque ciertamente las personas que te acompañan, pues son tus familiares normalmente. Si tienes una pareja que decidió quedarse contigo pues toda tu vida o tú decidiste quedarte con esa pareja toda tu vida. Pero aparte de la caída de la natalidad, la caída de los matrimonios también está presente ahí, ¿no? Sí. Porque creo que cada vez menos gente se quiere casar, quieren como que estar juntos y formar una familia. O sea, ya cada menos gente ya, sí, somos novios, somos pareja, estamos juntos, vivimos juntos, pero como que ya cada vez menos personas quieren ese compromiso. Totalmente. Ese contrato. Totalmente. Entonces sí, podríamos mencionar eso como que la falta de interés por casarte con alguien y formar una familia así como siempre nos la vendieron. En segundo lugar, la falta de hijos, porque no quieres tener hijos por la razón que sea. Hay miles, pero por la razón que sea. Creo que a raíz de la pandemia, después sí, porque eso es algo que yo he visto más post pandemia. Okay. El hecho de querer estar encerrado en tu casa. O sea, yo creo que le encontramos cierto placer al quedarnos aquí en casa y al no estar socializando tanto o no estar presente en tanta actividad social por allí regadas por todos lados, ¿no? No sé hasta qué punto pensaría que eso es relativo. O sea, tocaría buscar la métrica. O sea, eso es diferente para cada persona. Pero se lo dice a alguien que puede darle su punto de vista de por qué siente que ha comenzado a entrar en soledad, porque yo me identifico un poco con eso porque conozco muy pocas personas, honestamente. Bueno, realmente sí conozco mucha gente, pero es que socializo con muy pocas personas. Esa es la realidad. Okay. Y yo siento que, por lo menos en mi caso, ha sido así. Le descubrí cierto placer al estar solo en casa. Ok. Siento que antes participaba más en actividades sociales y no me daba tanta pereza tener que ir a un sitio lleno de personas. Okay. Ahorita, honestamente, tipo, por lo menos una reunión en la escuela de los niños. Me da una pereza ir. ¿No lo pueden hacer online? En serio. Las últimas reuniones que tuve que asistir de EMA, me daba pereza. Y ya tú ves que ahorita hasta las citas médicas las puedes tomar de forma online dependiendo de la situación, claro, del caso médico, pero la mayoría de las citas médicas que no sean de gravedad las puedes tomar online. Ok. Bueno. Hay la telemedicina, entonces ya ni siquiera eso como que te deja obligado a salir. Y hay cierta comodidad en eso. Yo le consigo cierta comodidad a eso y es lo que en parte me preocupa, porque si eso es una forma de comenzar allí a indagar en el campo de la soledad. Bueno, en mi caso, digamos que no podría decir que eso fue algo que me cambiara la pandemia, porque desde antes de la pandemia, antes, durante y después de la pandemia, siempre he sido así. Desde que tengo la posibilidad de trabajar en casa, yo me mantengo demasiado tiempo en casa, creo que ya lo comprobaste con tus propios ojos. Sí. Y a mí no me molesta, pero ciertamente
sí soy una persona un tanto solitaria. Sin embargo, digo que es relativo porque hubo mucha gente que lo que más deseaba cuando estábamos en cuarentena era que terminara para poder salir, para poder reunirse con la gente que querían, para poder verse con amigos, para poder hacer alguna actividad grupal. Entonces, sí tocaría investigarlo porque yo creo que la mayoría de la gente no es como nosotros. Por ejemplo, en mi caso, yo deseo y vivo como con un anhelo frecuente de poder viajar, de ir a otros lugares. Pero sola. No, No a ver a otras personas, ya no, que ir sola. no como tal sola, sino, o sea, no es que me guste estar encerrada y solamente encerrada, no, o sea, yo sí quiero ir a muchos lugares del mundo y creo que es algo que me tiene incluso en este momento de mi vida un poco enguayabada por no poderlo hacer, ¿sí? Porque siento que es lo que me daría más paz en este momento de mi vida. Pero independientemente de eso, sí, en cuanto a estar con muchas personas, la verdad yo sí prefiero estar con pocas personas o sola en varios momentos de mi vida, ¿no? Y sí, eso creo que es una de las principales causas que te van llevando rápidamente hacia una vejez en soledad. Porque pues técnicamente, si yo no llegase a tener hijos, bueno, mis hermanos son menores que yo, 10 y 13 años, probablemente estén vivos cuando yo esté un poco mayor, eh, muy probablemente, ¿no? Mis padres tal vez en el orden natural de las cosas ya no estarían. No sé qué tan cerca esté de mis hermanos para ese momento, ¿cierto? ¿Qué tal? Claro. Dónde esté viviendo, dónde estén viviendo ellos. Y si no hallase a la persona con la que me sienta bien, porque no quiero seguir teniendo intentos fallidos, probablemente también, si no tengo hijos, entonces sí podría estar yo encaminada a terminar de esa manera, ¿no? Y que tal vez, no sé, nadie se entere. Pero pues es lo que Si quiero yo estoy tratar de viva, evitar. posiblemente por ahí, aunque sea me entere. Aunque no esté al lado tuyo, posiblemente me entere. Y yo sí lo veo complicado. Yo a veces prefiero no pensar tanto ni hacerlo tantamente a mi vejez, porque es muy incierta, no sé cómo va a ser. Así como puede que Emma me termine sorprendiendo, o sorprendiendo el mundo entero y convirtiéndose en una persona súper capaz y está allí para mí, existe la posibilidad de que yo sea una viejita y tenga que cuidar a Emma todavía. Ujú. ¿Entiendes? Entonces, seamos dos viejitas con dos compañeritas de vejez. Una más vieja que otra, obviamente, pero a veces prefiero no pensar en eso también. También me da un miedo horrible, terrible, el morirme, llegar a los 75 años, que Emma tenga 50 y morirme y dejarla ahí de 50 años solita, imagina. Es complicado. A veces no sé si sería mejor estar sola porque tendría una preocupación menos o si es mejor guardar la esperanza de que Emma va a ser súper capaz y va a estar allí para mí y va a ser autosuficiente para ella misma. Claro. Porque tampoco, no es que no tenga fe, no tenga esperanza, la tengo y es lo que más deseo en lo más profundo de mi alma, pero tampoco puedo engañarme a mí misma, ¿no? Tengo que estar consciente de cómo es la realidad y las cosas que podrían pasar, cuáles podrían ser todos los posibles escenarios. Claro. Yo no quiero tener más hijos, ya lo he repetido muchas veces. Tal vez, como te dije en estos días, Adrián nos sorprenda, Adrián es un sobrinito, primito. Tal vez Adrián nos sorprende y nos termine cuidando a todos. Bueno, Pero tampoco es la idea, ¿no? Como que a veces te da cosita que contar con alguien para que te tenga que cuidar. son temas sensibles. Pero Creo no, que es un tema. más allá de que te tenga que cuidar, por lo menos de que esté allí para ti, o de que esté pendiente de ti, o de que tengas a alguien con quien compartir los días. Lo ideal sería una pareja que esté igual de viejita que tú, pero Ese es tema para otro video. sí, total. Es Es que tan confuso que cada ay, vez, uno no o sabe ni qué sea, pensar en cuanto a eso. por ejemplo, generacionalmente hoy escucho muchas parejas de viejitos, de esos que están juntos de toda la vida, que tienen 40, 50 años juntos y viven juntos y se detestan. Entonces, si también pienso en eso, diría, tampoco me gustaría estar viejita con una persona en la que ya no pueda ver con buenos ojos, con quien me sienta incómoda, con quien esa persona se sienta incómodo. O sea, creo que desde el punto que lo mires, muchos caminos pueden ser infortunados o pueden ser, sí, porque cuando escucho esas viejitas o esas señoras, digo viejitas de cariño, pero esas señoras de por lo menos unos 70, 80 años,
no, es que mi esposo es súper mujeriego, me engañó toda la vida, no me ayuda con nada, yo le tengo que cocinar, yo tengo que hacerle todo. Es como un escenario que tampoco me gustaría, pero ojo, tampoco me gustaría estar en el escenario sola, sin plata y sin nada, ¿sí? O sea, es que creo que en lo que hay que trabajar es en al menos llegar con una calidad de vida decente, tanto físicamente hablando de que te puedas agachar sin quedarte ahí y necesites ayuda para volverte a enderezar, eh, tanto como económicamente hablando y que puedas cubrirte al menos las cosas básicas o esenciales. Porque sí, hay muchos, digamos que hay muchos casas hogar, casa hogar, se llaman así, casa hogar, ¿no? Hay muchas casas hogares. Sí, o geriátricos, pero por ejemplo en mi caso tampoco me gustaría vivir en un lugar Sí, a mí así. tampoco me gustaría vivir así, pero en este caso principal, creo, de que te puede pasar, ya estamos hablando ni siquiera de que mueras de viejito, o sea, puedes morir, como el caso de la señora esta, no sé cuántos años tenía, ¿Cuál señora? la del caso que vimos, la noticia que vimos de la que murió y duró 40 años para que la gente se diera cuenta, Ah, ok. era una persona joven, Sí, era una era persona relativamente joven joven. y aún así nadie se enteró de que murió durante tanto tiempo y no fue el único caso, en Inglaterra hubo otra. A esta que les digo, esa fue en Croacia, la que fue la que yo vi. Y realmente no la encontraron frente al televisor, la encontraron en su cama. Ya regresamos después a una pequeña pausa comercial porque no sé cómo voy a conectar esto cuando esté editando. Ocurrió un pequeño accidente típico normal de viernes 13, nada grave, gracias a Dios. Pero sí, creo que yo hoy, yo no me fijé con qué pie me levanté hoy. ¿Tú te fijaste con qué pie te levantaste hoy? No, Yo siempre estoy pendiente de levantarme con el pie derecho, fíjate que hoy ni cuenta yo me... nunca me doy cuenta. Y hice una metida de pata esta mañana cuando me levanté, que bueno, ¿Sí? divina. Me atrasó como una hora en todo y me jodió mucho, honestamente, pero ¿Perdiste plata? sí. ¿Por qué? Entonces, luego te cuento. No es algo para contarlo nada más, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan. Nada de lo que no pues, nos podamos recuperar. Oh, por En la Dios. MOX ha perdido más millones, miles de millones. Yo no me voy a quejar por perder unos $3, así que a darle. Pero sí, son cosas Ah, que, ¿perdiste $3 solamente? sí, Ah, bueno. pero igual me duele. Me duele porque me cuesta no sé cuántos minutos de mi vida ganarme $3, así que me duele. Yo no quiero perder ni medio dólar y te consta. Bueno. Pero bueno, continuando con las aventuras de Viernes 13, ya sigamos acá con el Bueno, video. estábamos, creo, si no me equivoco, contando el caso de esta señora que en Croacia realmente la encontraron fue en su cama, no la encontraron frente al televisor. Las noticias se tergiversan demasiado y llegan a otro punto, a un extremo Sí, muy, no sé, exagerado. y tratan de darle la vuelta a la noticia para impactarte, para llamar tu atención, para captar tu atención y ya lo ponen demasiado dramático. Por vaina le ponen ahí que le encontraron 40 años después con el televisor encendido. Por acá les dejo la noticia igual y el nombre y la fotografía de la chica. La encontraron con el televisor encendido, sentada frente a él con una taza de café que aún estaba caliente en las manos 40 años después. O sea, eso sí es una locura. Yo cosas que no son creíbles a simple lectura. Y ahí es donde uno comienza a interrogarse o a buscarle las fallas a eso, o comienza Kelly como siempre, porque ella siempre, eso fue que la asesinaron. ¿Quién pagaba el alquiler? No, que lo pagaba o los servicios, lo pagaba el dueño, el arquitecto. Él fue. Entonces ya que ese es el principal sospechoso. Comienza Kelly aquí con su novela de detective a armar el caso perfecto. Para los que no saben, somos abogadas, nuestra materia favorita era derecho penal. A mí más que todo me gustaba la criminalística, aún más que el penal. Porque sí, me encantaba. No sé cuántos libros de criminalística llegué a comprar porque me encantaba ver en qué posición podía morir y qué tenía que ver la posición en la que murió con la forma de la muerte. Medicina legal también es otra que nos Ay, encantaba. medicina legal. Por eso creo que más que abogadas, tal vez debimos haber sido detectives. ¿Cierto? Maybe, maybe, maybe. Kelly siempre tiene la idea de que a ella le encantaría hacer un podcast sobre casos de homicidio sospechosos, ¿no?
Claro, intrigantes. Comenten, dejen aquí en los comentarios si les gustaría un tipo de podcast un día así, a ver si lo hacemos, si nos animamos y lo hacemos. A donde sea que vayamos, siempre terminamos hablando de algún crimen famoso. O, mira, ¿sabes qué? Hace muchos años a tal persona de esta forma. ¿Sabes que en este coliseo hace algunos años ocurrió? De ese edificio se ha lanzado Siempre estoy como, bueno, pero es realmente por eso, porque tengo cierta afinidad con la materia penal, los casos, en general con el cierta estudio afinidad, de los una delitos. pasión inexplicable por esos casos. Lo cierto es que sí, Kelly ya tiene el principal sospechoso, es el arquitecto que pagaba los servicios. Pero ¿por qué pagas 40 años de servicios y ni siquiera te preocupas por saber si la persona vive o muere? De hecho, me parece, o fue lo que pude entender de esa noticia, que se dieron cuenta de que la persona estaba allí muerta porque dejó de pagar los servicios porque el señor murió. Entonces los vecinos comenzaron a preguntarse si podían invadir eso, o de quién iba a ser, qué iba a pasar con esa propiedad, y la policía entró a la fuerza y terminaron encontrando el cadáver allí ya. Que se había momificado porque vivía de una manera muy hermética dentro de su casa y por eso no hubo descomposición y por eso los vecinos no sintieron tampoco ningún olor extraño. Entonces, bueno, son muchas circunstancias random que se conjugaron todas para que todo saliera de esa forma. Pero igualmente también pasó con la persona de Inglaterra, que también encontraron a una mujer, es así, estaba allí como que había llegado de hacer las compras y tuvo un aparente infarto y cayó allí con las bolsas y todo de las compras o de regalos de Navidad. Y ese sí tenía el televisor encendido y le encontraron, es así, como que fueron 2 años o 3 años después, por acá se lo coloco, porque ya no recuerdo, memoria de doy. Lo cierto es que sí, ese sí hubo descomposición, el cuerpo estaba demasiado descompuesto cuando lo consiguieron, el mal olor las personas lo asociaron con las basuras, porque había contenedores de basura cerca, de una zona muy sucia, habían personas allí que iban a consumir lo que ya sabemos. Esa pasó como colada porque las personas asociaron el mal olor como por la zona de que era descuidada y había mucha cosa rara por ahí. Entonces, pero sí es otra persona que vivió sola, sus hermanas parece que le mandaron una carta, ella nunca les respondió y sus tarjetas estaban asociadas con los servicios, de forma que se cobraban los servicios a sus tarjetas, a sus cuentas bancarias, por eso nunca tampoco nadie le echó como que en falta de que estaba muerta. Pensaron que simplemente se desapareció porque le dio la gana. Otra cosa era que esa era la que estaba huyendo de un caso de violencia doméstica. Entonces, ahí sale Kelly y dice, ese es el principal sospechoso. No, porque resulta, bueno, sí, tenía novio, o sea, como el novio no se enteró. Ajá. Y es más, se supone que estaba huyendo de una pareja que la violentaba, ¿sí? Había violencia intrafamiliar, ok. Hace su proceso de denunciar y demás, me imagino que le brindan la protección, se refugia en un lugar totalmente diferente, ya tenía una nueva pareja, ya tenía un nuevo novio y esta persona se enteró en 3 años que su a ella la falleció. encontraron porque como estaba bajo refugio, hay programas que cuando es víctima de violencia doméstica, te subsidian, te pagan la mitad del arriendo para que tú puedas huir, escaparte sola y esconderte de esa persona. Ese órgano que se encargaba de pagarle, la organización que se encargaba de pagarle a ella la mitad del arriendo, lo siguió pagando durante 2 años y nadie se dio cuenta por eso de que ella posiblemente podía estar muerta. Sí se la descubrieron o se enteraron de que estaba muerta porque dijeron, no, hay que ir a buscarla, hay que allanar el apartamento en la última dirección donde ella vivía porque es que debe 2 años y medio de renta. Y ahí fue donde la encontraron. Pero vuelvo al mismo punto. O sea porque la organización le pagaba la mitad solamente, ella tenía que pagar la otra mitad del arriendo y tuvo 2 años y medio sin pagar esos 2 años de arriendo. Pero si tú tienes pareja, tu pareja sabe dónde tú vives y tú de la noche a la mañana desapareces. Sí, no sería lo más lógico que esa persona fuese dado como que voz a la policía, mira, mi novia desapareció, o con la familia. 2 años que no la veo, tenía que saber dónde vivía, me imagino, si era su novia, o sea, te cansaste de ir y tocar y te olía y ir y no te diste cuenta, no empezaste y ya como que mira, algo está pasando, aquí huele raro y ya no aparece desde hace 2 años. Para mí que el novio también tuvo algo que ver ahí. Sí.
Yo también lo pienso. Qué raro. Pero bueno, esa es otra forma en la que te pueden desvivir, desvivir y que nadie se dé cuenta. Cuando vives, por ejemplo, alejado de tu familia, porque netamente en el caso de ella había cortado comunicación con sus familiares precisamente por el proceso que estaba viviendo con su expareja y bueno, terminó de No esta tenía manera. tampoco amigos cercanos, porque esa es otra cosa que pasa. Por lo menos hoy día yo considero que en este momento exacto de la vida, si a una de nosotros nos pasa algo, nos damos cuenta, nos Claro, enteramos. que estamos muy cerca, pero incluso si fuese, lo rememorábamos hace unos días, si hubiese sido hace 5 o 6 años, cuando tú estabas posiblemente no nos fuésemos dado cuenta como tal en el momento, ¿cierto? Pues han pasado muchos años como para que empezáramos a, sí, como para que empezáramos a ver una preocupación y comenzábamos a indagar, a preocupar más, porque sí, pasamos mucho tiempo desconectadas de todo el mundo. O sea, nunca dejamos de hablar y de hecho si ella me escribía hoy, yo respondía al instante, si yo le escribía hoy, ella estaba al instante, pero no hablábamos todos los días, no hablábamos seguido por diferentes circunstancias. Y si en ese momento te hubiese pasado algo en Lima, honestamente yo no me hubiese enterado. Igualmente pasa contigo, te fuese pasado algo acá, yo no me fuese enterado. Exacto, entonces nos hubiésemos ese es un punto. Sin que nos diésemos cuenta. Sí, ese es un punto. Pero la cuestión es, en ese momento otra persona se fuese dado cuenta de que tú faltabas. Pues yo pensaría que sí. O sea, para empezar, la persona, mi casera, se puede decir mi casera, mi arrendadora, es el término. No se me ocurría el nombre. Mi arrendadora se habría dado cuenta porque siempre está muy pendiente de mí, de algún modo le habría avisado de pronto a mi papá, que es la persona que tengo más cerca. Pero también en ese momento con mi papá no hablaba todos los días. Ahorita sí, porque ya dije que te voy a llamar todos los días, papá. Hasta que te canses. Hasta que te canses de mí. Hoy me llamó, hoy se adelantó. Fíjate, bueno. Ya me ha llamado 2 veces en el día. Super. Está funcionando mi estrategia. Bueno, mientras que haya papás, por lo menos se enterarán. Bueno, exacto. Tú tienes la suerte de tener papá y mamá. Yo solamente tengo mamá y a veces ni me escribes. Bueno, pero en este momento, o sea, en este momento de tu vida no podrías morir sin que nadie se dé cuenta. O sea, sí, en este momento exacto, preciso, porque somos vecinas, o sea, estamos allí. Literal, cruzo todos los días y te invado tu espacio personal o viceversa. Entonces no hay manera. Estamos todo el día metida una en la casa de la otra. Pero hace unos años atrás, cuando estuvimos lejos, sí, cuando estábamos en la universidad, de nuestros amigos. Posible. Hoy, por lo menos hoy día, yo creo que le pasa algo al gordo, o le pasa algo a Jan, o yo no creo, yo sí creo que nos enteraríamos todo el tiempo porque nos parecería extraño. Yo por lo menos tengo la costumbre de que yo me levanto y lo primero que hago cuando entro en Instagram es ver las historias de John. Okay. Me extrañaría que pasen 3, 4 días y yo no vi historias de John. Te preguntas, ¿y John? ¿Está bien John? Bueno, yo con John a veces, o sea, hablamos frecuentemente, pero hay momentos de tiempo donde dejamos de hablar y luego de repente normal, hola, ¿cómo estás? Necesito esto, tal cosa, o mira, viste esto, viste lo otro. Pero por lo menos es Christopher. Yo creo que a veces Christopher, si lo nombramos en este canal, creo que si le pasara algo no nos enteraríamos inmediatamente. Inmediatamente no, pero sí creo que no tardaríamos tal vez mucho en darnos cuenta, porque él sí tiene familia. Claro. O sea, pero bueno, como tal, parejas e hijos. Esta es una buena pregunta. ¿Conocemos a alguien de que no estemos tan pendientes nunca, que posiblemente jamás nos enteremos, sino hasta dentro de mucho tiempo? Y que nadie se dé cuenta, obviamente. O sea, que nadie... Aparte, que no cuente la señora esta, porque en realidad no es una conocida, la vimos solamente una vez en la vida. Tal vez es mi prima, la que vive en Panamá también, que está sola, en el sentido de que si ella llegase a fallecer, tal vez tardaríamos un poco, aunque ella está muy en contacto con mucha gente de la familia. Tal vez la familia rápidamente se preguntaría, ay, ¿y qué pasó? Que no vuelve a escribir. Allí es muy importante no tocar un tema. Ese es un riesgo. Viajar, mudarte a un país donde no conoces a nadie, donde nadie te necesita. Y donde no necesitas a nadie, porque o sea, es mi punto, o lo que comentaba hace unos días contigo. Mi papá vive a 3, 4 cuadras de mi casa, pero usualmente él no me necesita a mí para algo, ¿no? Entonces, si hablamos solamente para saludarnos y saber cómo estamos. Y yo usualmente no lo necesito a él tampoco para algo en específico. Entonces, eso hace
pongámoslo en un caso más radical donde vivas solo y no hay nadie allí con quien tú hables, o que te necesite, que todos los días sabes. Creo que normalmente se dan cuenta en tu trabajo, se dan cuenta cuando alguien necesita algo de ti, como, oye, ¿y tú qué? Sí, yo honestamente yo creo que no conozco actualmente ninguna persona de la que la gente se daría cuenta de que no está. O Bueno, sea, de que nadie se daría cuenta de que no está, pero y si la conocemos, pues por esa razón es que nadie se daría cuenta, porque ni siquiera nosotras lo pero recordamos. ahorita estamos tratando de recordar y creo que se nos vendría a la mente a alguien que esté No, vivo, que nos lleve a ese punto. la persona en la que puedo pensar netamente es en ella, porque ella está allá sin ningún otro familiar, no hay ningún otro O familiar en sea, como que Panamá. inmediatamente la echen falta porque no llegó a Ajá, la casa de o porque hable con pronto, ella todos los santos días de pronto y no aparezca. exacto, de pronto las personas que lo noten sean su círculo cercano allá, sus amigos, sus compañeros de trabajo. Claro, pero tampoco estás al tanto de conocer exactamente Es cuál es su vida íntima ya, ¿no? exacto. Y esas personas tienen los números de su familia, o sea, ese es el punto. Claro. Habría que ver. Sí, creo que no conocemos a nadie tan aislado así. Bueno, es que creo que las personas que viven así realmente son demasiado aisladas. Sí, sin embargo, también me pregunto, o sea, me trato de imaginar el escenario y digo, bueno, la autoridad migratoria de Panamá en algún momento se enteraría. Así que la autoridad migratoria de Panamá, teniendo un cuerpo allí de una persona que obviamente es migrante, que está Bueno, allá, que es lo que iba trataría a de nombrar, ubicarla y llamar a sus porque ahí familiares. va a meter el caso por lo menos de mi prima Emily. Ujú. Nunca tiene contacto con nadie de la familia, ¿entiendes? Ah, bueno, ella puede ser un Ella puede caso. ser, pero creo que ella sí no es como que tan aislada de la vida social y creo que las autoridades darían con un cuerpo en algún momento, ¿entiendes? Ujú. Porque tampoco es como que ella vive encerrada en un apartamento todo el día, o sea, sabemos la situación en la que vive y honestamente creo que de la forma que sea, las personas que están a su alrededor se darían cuenta. Pero si ella es alguien que no tiene contacto con la familia, no tiene amigos, no tiene, así como que un grupo social muy cercano, pero siempre anda también rodeada de gente, aunque no sea muy buena, pero anda rodeada de gente, Ok, ¿entiendes? Siempre bueno, anda en la calle. Entonces creo que ahí no existe como la posibilidad de que se quede encerrada en un apartamento y nadie se dé cuenta durante mucho tiempo, en un apartamento, en una habitación o donde sea, en una casa, y que nadie se dé cuenta. claro. Salvo Bueno, que entierren el cuerpo. que pase como NN, tal vez, porque Ajá, eso creo que sí, pero es una circunstancia totalmente diferente a lo que tocamos acá. Pero sí. porque sí, las personas que son habitantes de calle y están en estas condiciones muchas veces se aíslan por completo de lo que es su familia, su entorno, y pues en cualquier momento Sí, que puede yo sí creo que fallecer. pasaría demasiado tiempo, se tendrían que pasar como 3 años y que ella no aparezca para decir, mire, ¿qué pasó con ella? ¿Entiendes? Y aún así, como hay tanto enojo de pronto o decepción en tu familia, tal vez la gente no se lo preguntaría tanto, ¿no? Yo creo Claro. que es más probable que alguien encuentre su cuerpo en tal caso y avise o de aviso. O yo creo que es una llamada que todo el mundo está esperando de pronto en algún momento, Sí, aunque por su nadie se estilo de atreva a vida. decirlo en voz alta, tal vez sí es algo que muy en el fondo ahí uno todo el tiempo tiene como la preocupación de que eso puede pasar en cualquier momento. Exacto, en cualquier momento puede aparecer que no sigue con nosotros, ¿no? En el mundo. Pero bueno, son diferentes casos. Como se lo decía Caso igualmente. diferente es a personas que ya no están con nosotros, o por lo menos en mi caso, personas que ya no están con nosotros, mi abuelo. Yo creo que mi abuelo fuese podido ser esa persona, que nadie se entere, no porque no tuviese familia, ni siquiera porque no tuviese hijos, porque fíjate que tenía muchos hijos. Uh-huh. Pero la razón es que mi abuelo sí era solitario. Mi abuelo era demasiado, más que tú, de hecho. Mi abuelo no necesitaba personas, mi abuelo era feliz solo. Y hoy día han pasado ya no sé cuántos años, creo que 8 años más o menos de la muerte de mi abuelo, y hay gente que todavía ni siquiera sabe que murió, porque todavía pasan por la casa y le preguntan a mi mamá, mire, ¿y el señor de los pachetes? O el señor de los caballos, o Simón Bolívar, porque a mi abuelo le decían Simón Bolívar por las patillas, y no saben que ya no está, ¿entiendes? Porque mi abuelo veían tan poco, mi abuelo era tan asocial, mi abuelo vivía tan encerrado, que la gente se acostumbraba a que pasaban tal vez años sin verlo. Claro. Y vivía solo, completamente solo, en una casa, eh, donde a veces tal vez yo fuese la que si hubiese muerto en ese momento exacto donde me tocaba ir a visitarlo, posiblemente yo era la que lo iba a ir a conseguir allí, ¿no? Claro. El- mis tías como que nunca han tenido una relación perfecta, nunca tuvieron una relación perfecta con mi abuela,
Mi mamá tampoco tenía una relación ay, de la más perfecta con mi abuelo. Sé que pasaba mucho tiempo sin ir a su casa. Tipo la que me andaban una vez al mes, me acuerdo, durante una época, tampoco toda la vida. Cuando ya tenía como que uso de razón y Perdón, es libertad. que recordé que días yo a veces te escucho, no en primer plano, te escucho algunas cosas en segundo plano y acabo de recordar el comentario que hiciste hace unos días sobre eso. ¿Sobre qué? Sobre el ir a donde tu abuelo con Caperucita Roja con una cana. Porque es verdad, mi mamá me mandaba para casa de mi abuelo que le llevara comida y ropa limpia. Toma, llévale estas sabanitas que están limpias ya, llévales esta ropa que ya está limpia, pasas comprando frutica, le compras galletas que le gustan, le compras esto, le compras lo otro, y luego te vas a casa de tu abuelo, y yo iba por todo el caminito ahí, tipo Caperucita Roja, y esa zona es muy sola, entonces sí parecía tipo Caperucita Roja. Allí a llevarle las cositas al abuelo. Me acuerdo que a veces llegaba a la casa de mi abuelo y pensaba que no estaba, era que estaba por ahí en el final de la casa, quién sabe, en un árbol ahí montado cortando ramas o algo así. Y dudaba como no me para abrir. Okay. Pero fíjate tú, eso sería algo extraño y en ese momento yo no lo pensaba. Imagínate que fuese muerto Claro, y pero, por eso no me pero abría. no creo que hubiesen pasado ni un año sin que se enteraran. O No, sea, por no. ahí una semana No, máximo. no, yo creo que por lo menos un mes, ¿Un mes? porque yo no iba todo el tiempo para allá, yo iba por lo menos casi que ¿Una mensual, vez al mes? casi que Okay. una vez al mes, a veces pasaba mes y medio entre las veces que iba, ¿entiendes? Me Y él acuerdo no que llamaba a nadie tampoco y tu mamá no lo llamaba. ya lo último le compramos un teléfono, pero Ok, es que pasaron muchos años sin que él tuviese ningún tipo de comunicación allí. ok. A veces ya lo último tenía un teléfono, lo llamaba a mi mamá y a veces nunca contestaba, vete a donde tu abuelo, porque no contesta el teléfono. Claro, eso creo que hubiese pasado. Yo creo que eso Pero sí. sí pasaban, o sea, ya lo último. Pero Pasaron muchos años en pasaron, los que pudo haber hubieron muchos fallecido. años en los que mi abuelo perfectamente pudo haber sido la persona que murió y nadie se enteró. Porque creo que ni los vecinos, o sea, bueno, es que tú ves cómo es esa casa, Es enorme y lo que realmente pasa está es que como aislada de los vecinos. hay como que un terreno de por medio y otro terreno de por medio y después están las casas de los vecinos, no creo que fuesen sentido un olor o algo así. Eh, Sí, pues ha sido pudo haber extraño. sido un caso de esos, Sí, pero bueno, por mi abuelo, fortuna no fue gracias a así. Dios no fue así y gracias a Dios nos dimos cuenta a tiempo de que mi abuelo estaba enfermo y se tomaron las medidas para que no muriera allí. Solo murió con muchas personas allí al pendiente de... Creo que eso fue lo positivo, o lo que cambió también el destino de tu abuelo, que tu abuelo tenía descendencia, Sí, tenía hijos, nietos. Por eso volvemos al mismo punto. El problema es cuando creo no tienes hijos, no tienes nietos, no tienes nadie. O sea, como que la gente que está antes que tú probablemente ya no va a estar. Y si claro, porque por nunca, lo menos mi abuelo ya no tenía, creo que tenía una hermana o una cuñada, unos sobrinos lejanos que jamás veía, tenía años que no veía, no sé que mi abuela, la familia de mi abuelo, ni yo la conozco, o sea, yo ni siquiera yo conozco a esa gente. Jamás los veía. Vinieron el okay. día del entierro, se fueron y ya más nunca se supo nada de ellos. Su hermano desapareció y su hermana estaba muerta. O sea, si vamos a hablar de los contemporáneos, uno de los hermanos de mi abuelo se desapareció. Jamás en la vida volvió a aparecer. Simplemente un día fue a comprar algo a la esquina y ya nunca jamás volvió. Ok. A él sí lo han buscado mucho, por si acaso. A él sí lo han buscado mucho. Todavía no lo han conseguido ni vivo. Esas historias son muy, Y la otra muy hermana de mi abuelo, porque complejas. eran tres, la otra hermana de mi abuelo, joven, relativamente joven. Entonces ya mi abuelo era el único que quedaba, no tenía más hermanos, tenía una cuñada que fue la que vino el día de su entierro y sin embargo tampoco es como que vivían cerca, o sea, vivían muy lejos, a horas de distancia y ni siquiera hablaban nunca, a nunca lo llamaban, nunca estaban pendientes de él. Sí creo que mi abuelo fuese encajado perfectamente en esa parte de esas personas que mueren y pasan mucho rato antes de que alguien se entere. La otra cuestión, si no fuese tenido descendencia, tal vez fuese sido la actividad de mi abuelo, porque ya sus papás estaban muertos. No, total, lo que cambió el destino de tu abuelo fue tener hijos y nietos. Eso fue Sí, lo que lo cambió, sí, realmente. totalmente.
Bueno, en el caso de mi abuelo está el caso completamente opuesto, ¿no? Mi abuelo se aferró a no morirse solo, pero se aferró. Pero también tenía descendencia con quienes hacerlo, ¿no? Pero si tienes hijos, nietos, bueno, sí, puedes ir y atormentarles la vida hasta el último día de tu vida, pero con tal de no morirte solo. Importante tener eso en cuenta, que sí, si no tienes una descendencia, ¿a quién jodes? Tienes más probabilidades de morir solo. En el caso de mi abuelo, pues bueno, él no quería morir solo, así que ni siquiera salía de la casa de una de sus hijas, que fue la que lo llevó como por un momento, como que venga, quédese conmigo, de aquí no me muevo, de aquí no me voy, yo no salgo, pero vamos que solo es a dar un paseo. No, no, no. Y bueno, en efecto, falleció hace como 2 años más o menos. Sí, ya acabo de cumplir 2 años justamente por ahí, este mes o el siguiente. Falleció y falleció rodeado de toda la familia, le pidió perdón a toda la familia ahí en su lecho de muerte. eh, y los volvió a putear también en su lecho de muerte, porque ese fue mi abuelo, esa fue la esencia de mi abuelo. Alguien que te decía un montón de cosas, hirientes algunas, pero pues él te las decía y ya estaba. Y así fue hasta el último día de su vida y se aferró a no morir solo. O sea, digamos que creo que eso sí le aterraba a mi abuelo y con base en eso dijo, no, yo me quedo aquí y si a mí me llega a pasar algo, pues que esta gente se entere. O sea, que esta gente sepa y yo no morirme solo. Entonces sí, es otro caso, siempre y cuando tengas descendencia, siempre y cuando tengas a alguien, ¿no? Alguien que al menos se abra la puerta de tu casa y tú después decidas no salir nunca más. Sí, porque volvemos a lo mismo, el caso de la señora del maldito rotador. Lo siento, no sé cómo se llamaba, por eso le digo así, pero es que no sé cómo se llamaba. Sí, no sé cómo, nunca nos dijo su nombre. ¿Cómo se llama? Porque espero que esté viva todavía. Sí. Pero sí, el caso de ella que no tiene hijos, no tiene nadie, se casó los vecinos, ¿no? Si habla con los vecinos se dan cuenta. Sí, exacto, pero hasta ahí. O sea, no hay un lugar donde ella pueda decir, bueno, yo voy y me quedo allá o me aferro a no morirme solita ahí, de quedarme en los últimos años de mi vida ahí. Entonces sí, creo que es algo importante para pensar, sobre todo con la caída de la natalidad reciente, pero como bien lo decía Van al inicio, tener un hijo tampoco te garantiza que vas a estar acompañado en tu vejez, porque pues puede que venga con una condición sea como en mi Emma, caso, que no sabemos en realidad cuál va a ser a ciencia cierta el desarrollo de Emma, cómo va a ser, la vida de ella, cómo va a terminar siendo, ¿no? Si se va a quedar así o de algún modo va a mejorar, va a llegar a ser mucho más independiente. O Dios si quiera que sí. Exacto. Entonces, porque sí, es lo que más deseo en la vida, porque no quiero ni tener que morir sola ni tener que dejarla sola. Claro, es lo ideal y pues es en eso en lo que se trabaja como día a día. Pero bueno, eso básicamente es. Así que si no tienes hijos y no tienes pensado tener hijos, probablemente pues estás mucho más en riesgo de que te pase algo así. Totalmente. Porque ciertamente el tener descendencia creo que es lo que cambia el destino de eso. Tener gente a tu alrededor, tener familia, tener amigos, tener a alguien, no es tan bueno estar tan solo tampoco, pero igual pues tampoco nada te garantiza que van a estar. Y o sea, nada lo garantiza. Tal vez también se te quiten un poco las ganas de estar diciendo me quiero ir lejos y desaparecerme de todo el mundo. Sí. Porque eso puede pasar, creo que muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Sí, no, todos en alguna oportunidad en la vida hemos tenido ganas de desaparecer. Y desaparecer y que nadie sepa dónde vivimos, ni quiénes somos, ni nada, y estar solos. Y salvo que de verdad lo hagas y decidas conocer un nuevo entorno y demás y tener un nuevo contexto de personas a tu alrededor, pues yo no lo recomendaría, porque ciertamente es muy triste estar solo. A mí me gusta estar sola, pero también he experimentado el momento en el que siento que me siento demasiado sola y no es bonito. Entonces, en algún punto de la vida supongo que eso me va a pesar más, ¿no? O sea, supongo que va a llegar un momento en el que sí voy a desear como, me gustaría poder compartir estas cosas con alguien. También hace un año más o menos, hablaba con uno de nuestros mejores amigos y él, cuando hizo sus primeros viajes solo, se sintió triste, porque sí, hay muchas cosas que tú dices, bueno, yo puedo solo con todo y si no hay nadie, pues yo puedo, sí, tú puedes.
La cuestión es cómo te vas a sentir en esos momentos. Yo quiero experimentar eso, o sea, yo quiero saber también cómo se siente poder ir a algún lugar lejano y estar sola, a ver cómo me siento, a ver si me siento como él, a ver si no. Sí, son cosas o experiencias que igual creo que hay que vivirlas, porque independientemente de que la soledad sea muy triste, y sí, creo que este video fue muy dark, porque no hay manera de hablar de la soledad de una manera feliz o amable. Eh, También es importante saber estar solo. Es importante saber estar solo, porque muchas personas Aprender creen en su a vida. afrontar esa soledad Sí, es importante. sí, porque tú no sabes realmente, no sabes si en algún momento va a pasar. Te vas a quedar solito, te vas a quedar, sí, porque puede pasar, o sea, que todas las personas que conozcan por una u otra razón un día no estén en este mundo, o sea, ni siquiera no estén porque no quieren estar para ti, sino porque ya no están. Como el otro día, me hiciste recordarlo. Mi abuela me llamó y me contó un montón de personas que yo conocía que vivían por su casa, los vecinos ya no están allí. Fallecieron. La mayoría han fallecido, otros se mudaron, entonces los hijos también se mudaron, Okay. o falleció el papá y los hijos se fueron también de ahí, vendieron las casas. Me dice que la cuadra no la reconocería porque ya son personas completamente diferentes. Mi abuela es una de las pocas personas que queda ahí de las que han vivido toda su vida ahí. Y me parece un poco extraño porque sí, me hace recordar otra vez lo mismo. Ya no existen los lugares que yo recuerdo. El tiempo hace su trabajo. El tiempo hace su trabajo. Sí. Pero eso me hizo recordar a la abuela de Phoebe en Friends. La abuela de Phoebe tenía una agenda, obviamente porque es una serie de una época más bonita, en mi opinión. Sí, Y los teléfonos se anotaban en agenditas, agendas telefónicas. Y la abuelita de Phoebe se sentaba como que una vez al mes a actualizar la agenda. Dead. Dead. O sea, llamaba a confirmar si esas personas seguían vivas. No, ya están muertos. Y los tachaba. Así actualizaba la agenda la abuelita de Phoebe. Pero algo así es la vida, ¿no? Pero sí es importante también estar preparado para estar solo. ¿Por qué? Porque muchas personas se aferran a otras y se aferran a la compañía para poder hacer las cosas. Y yo pienso que todos debemos estar capacitados para hacer las cosas en solitario y también en grupo y también en compañía. Porque sí, se te puede ir la vida. Eso me hizo recordar, por cierto, el caso de mi tío Osvaldo, de que bueno, a él sí lo consiguieron rápido por el estado de descomposición. Pero creo que fuesen pasado, si no fuese sido por el estado de descomposición del cuerpo, fuesen pasado más días y fuese tal vez pasado tipo un mes por ahí, nadie se fuese dado cuenta de que estaba muerto. Ok. Porque él se dio cuenta una vecina porque olía raro. Ok. Y así fue que lo encontraron a él. Creo que sí, eso es muy común de personas que somos muy solitarias. A ver que hay 2 casos en mi familia que pudieron haber sido un caso de años, tal vez. Es que sí, las personas creo que igual también una reflexión que queda de todo esto, y obviamente si no te preocupa morirte, que nadie se dé cuenta. Si te preocupa morirte y que nadie se dé cuenta. Porque si no, pues no hagas nada y ya sigue viviendo tu vida. Sí, te igual, bueno, chévere, sigue normal con tu vida. Sí, igual esperamos haberte compartido acá un poquito de esas historias, ¿no? Sí, no, pero para cerrar la idea, si te preocupa, trata de mantenerte en contacto con al menos una persona en la vida. Que te importe, o sea, que te interese, sí, no sé. Mantente en contacto, una llamadita, un mensaje, hey, ¿cómo estás? También a veces las personas necesitan eso, no solo uno. Aunque, por ejemplo, en mi caso, yo suelo ser muy cerrada, muy aislada en el sentido de... Y a veces siento que es mejor, porque siento también que cuando me abro, lo que hago es atormentar a los demás. Sí. Que no nos atormentas. Queremos saber de ti. Esta Kelly. Ayer tenías una cara muy diferente. Es desgastante a veces cargar a las otras personas con tus problemas. Y eso también lo hablamos en un video anterior. El de ayudar es bloquearte en ese. Es desgastante, pero más allá de eso, trata de mantenerte en contacto con alguien. Si te interesa este tema, porque sí, la caída de la natalidad, si no tienes hijos, no quieres tener hijos, eres migrante, vives en otro lugar, o no eres migrante, pero vives aislado de tu familia, no compartes mucho con ellos,
No porque seas una mala persona, porque estar lejos de las personas no te hace una mala persona, solamente es tu forma de ser y eso es válido. O simplemente tienes una familia muy tóxica de la que decidiste alejarte y también es válido, ¿sí? Porque esos casos también existen. Sí, totalmente. Y de verdad, pueden ser tu familia, pueden ser tu sangre, pero si son personas tóxicas que te hacen daño, pues no estés ahí. Y eso es válido, no eres una mala persona por eso. Pero sí trata de Tampoco aguanta como que para estar acompañados aguantar toxicidad de nadie, ¿no? Exacto. O sea, porque no quiero estar sola o no me quiero morir sola, entonces me voy a buscar al primer cabrón que encuentre que me joda la vida hasta el cansancio y me haga morir antes de la fecha y ni siquiera, ni siquiera conozca la vejez. No, gracias. No. Entonces, bueno, esa es como mi humilde reflexión ante todo esto. Es un tema real, es un tema en el que a veces no se piensa o en el que uno omite pensar. Como lo decías tú, prefiero no pensar en eso porque el escenario me abruma y no sé, me asusta no saber qué va a pasar con Nemo, qué va a pasar conmigo. A mí me aterra en el sentido de, creo que una de las cosas, y te lo he comentado, que más me aterra es no tener la vida estable de aquí a allá. Y uno diría, pero ¿cómo puedes pensar que no la vas a tener estable si tienes 30 años, tienes toda la posibilidad de tenerla? La verdad es que Todo es es una incierto. posibilidad, exacto. Todo es incierto. Nadie tiene... Y el mundo actual es complejo, o sea, quien me diga que no lo es y que es un mundo muy facilista y que acá pues todo se consigue así, no. Nadie tiene la certeza de que Exacto. vayas a poder o de que no vayas a poder. La vida es una rueda de la fortuna. Así que hay que ver qué nos toca, ¿no? Entonces, Obviamente bueno, trabajar por tratar de que lo que nos toque sea la parte más bonita, pero nadie te garantiza que aunque trabajándole con todo, vayas a llegar a la parte más bonita. Así como nadie te garantiza tampoco que quedándote sentado no te vaya a tocar la parte más bonita. Todo es incierto. todo es muy incierto, o sea, y la verdad es que sí, lo más decente que uno podría hacer es tratar de llegar ahí con lo mejor que puedas llegar, sea solo o acompañado, porque también, sí, y creo que eso también ha cambiado el paradigma, ya la gente no está dispuesta a aguantarse a otra persona que no te quiera, que no te trate bien, que solo por tener a alguien al lado, no. Eso creo que está cambiando, eso es algo de lo que me siento orgullosa de los tiempos actuales, del hecho de que ya la gente no se aguante malos tratos ni malas situaciones por simple necesidad de compañía. Así que bueno, si llegaron hasta aquí, esperamos no haberlos deprimido. Y Suscríbanse, dejen por allí un me gusta si les gustan estos temas random, ¿cierto? Porque son temitas que se nos van ocurriendo a partir de a partir de lo que pensamos conversamos y conversamos durante o de lo que los sentimos días. muchas veces. Así que asumimos que si ustedes son humanos y no son extraterrestres, también los deben de sentir. O no Alguna son vez se lo han globos preguntado. camuflados de Eldon por allí, lo deben de sentir también. Total. Entonces, espero que se identifiquen, más que todo, y que les sirva de algo escuchar a dos mortales. Sí, totalmente. Creo que esa es la esencia de este video porque encontrarnos con esa señora en la clínica creo que nos mostró un panorama, ¿no? Nos hizo ver como, ok, mira, no puedes ir por la vida solo pensando que no importa, yo voy sola contra el mundo. Sí, es una buena actitud, pero al final, no sé, la vida da muchas vueltas, así que es mejor que trates de vivirla del mejor modo posible. Eso Total. es. Y bueno, eso fue todo por hoy. Bye. Chao.